Hola, hoy hablaremos sobre Pablo Picasso. Pablo Picasso es un pintor, escultor español, creador del cubismo. Nació el 25 de octubre de 1881. Es el primer hijo de José Ruiz y Blasco y María Picasso López. Tiene dos hermanas, Concepción y Dolores. En enero de 1895 murió su hermana Concepción. Por ello, el joven artista se deprimió y la familia tuvo que ser obligada a abandonar Málaga por motivos económicos. Y se mudaron a Galicia, donde Pablo Picasso mostró interés al dibujo a los 13 años. Publicó la primera revista de fotos autoeditada de sus caricaturas. A los 14 años su padre reconoció su talento, por lo que dejó de pintar y lo llevó a la Escuela de Bellas Artes en Barcelona, donde estudió durante 2 años. También tomó el examen de ingreso a la Escuela Lonja, en el cual sorprendió tanto que le fue permitido saltar 2 años de estudio en la Escuela de Arte Superior y Diseño, y luego estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A los 19 años, en 1900, decide viajar a Francia, y cuando llega se niega a volver por cuestiones políticas. Pidió la nacionalidad francesa, pero se la denegaron. Al final, después de 4 años, en 1904, Picasso se muda oficialmente a Francia, donde conocerá a sus nuevos amigos y un futuro entorno de trabajo. Picasso fue un innovador incansable que continuó en el proceso de renovación. Hace complicado determinar una constante, por ello tenía varios estilos y diferentes etapas en su vida. El periodo azul, 1901-1904. Tras pasar su etapa de aprendizaje entre 1896 y 1901, comenzó el conocido periodo azul. Cumplido los 20 años, Picasso recibió la noticia de que su amigo Charles Casseman se habría suicidado. Por eso fue un shock para el joven pintor, que quedó muy afectado. Y durante esa serie, los cuadros de Picasso transmitían una tristeza que se representaba a través del tono azul, las personas alargadas y con la cabeza agachada, mendigos, enfermos y ciegos. Uno de sus cuadros más famosos de esta etapa es El viejo guitarrista, de 1903. El periodo rosa fue dado entre 1904 y 1907, después de instalarse en el barrio Notre-Dame. Hizo que Picasso entrara en contacto con un ambiente de circo en el que tenía juglares, acróbatas, payasos, comediantes, artistas, actores, poetas, etc. Un entorno con una gran explosión cultural. Un espacio bohemio que inspiró la segunda etapa de la cultura. Se le sumaba el bullicio de la ciudad de París, lleno de bares abarrotados, teatros, comercios abiertos por las mañanas, gentes paseando, terrazas, etc. Sus cuadros adoptaron un tono pastel con colores más cálidos. Los protagonistas pasaron a ser estos personajes de circo, sin embargo seguían teniendo un tono de amargura en sus expresiones. El periodo negro, dado en 1907 y 1909, también fue conocido como el periodo de la influencia africana, una fase de transición hacia el cubismo. Durante este periodo, Picasso empieza a desvincularse de lo establecido en el arte y crea una nueva corriente denominada por colores grises oscuros en varias obras. También fue influenciado por el arte ibérico. El periodo negro se conoce también como protocubismo, ya que aparecen las características de trazos angulosos y planos angulares, sin fondo ni perspectiva, y las caras con apariencia de máscara. Cubismo, 1909-1919. La ruptura total con una pintura que había existido hasta Picasso llega con el cubismo, una corriente desarrollada por él mismo, junto a su compañero Georges Baquet. El cubismo trata de la naturaleza a través de las formas geométricas, esquematizando la realidad y simplificándola, al mismo tiempo dándole la expresividad que le distingue de varios tipos o fases. Dentro del cubismo, un estilo parecido con el establecido de la Primera Guerra Mundial, pero que influenció enormemente a los artistas que vendrían en el futuro. Se diferenciaban por distintos estilos. El primero fue el cubismo analítico, entre 1909 y 1911. La segunda fue breve, y el cubismo hermético, que surge en 1911 y 1912. El tercero fue el cubismo sintético, que suele situarse entre 1912 y 1919, un periodo en el que Picasso da más color y claridad a sus pinturas. Y finalmente, el cubismo cristal. Tuvo éxito en 1917-1920, planteado lienzos con grandes planos geométricos y un espíritu minimalista. Juan Gris fue uno de los autores más destacados de esta corriente.
El neoclasicismo, 1917-1927. Tras haber superado sus fases de colores y haber regalado al mundo del arte el cubismo, Picasso sufre de sus revoluciones personales y cambia radicalmente de estilo. Durante los felices años 20, el autor se deja llevar por las curvas del ballet ruso y frecuenta ambientes de alta sociedad. En el nuevo clasicismo de Picasso encontramos ambientes familiares y cálidos que se transmiten paz y tranquilidad. En 1921 nace su hijo Paul y le inspira para realizar varios lienzos y presentan evidentes y sorprendentes rasgos de un gigantismo nunca antes visto. La etapa surrealista fue entre 1925 y 1935. Picasso no se declaró surrealista, sin embargo, esta etapa lo cortejó y al final acabó adoptándola, siendo continuamente mencionada en las revistas y escritos teóricos. Los surrealistas estaban muy de moda en la segunda mitad de los años 20, y Picasso, aunque siempre quiso mantener su independencia, realizó algunas obras que se enmarcan en este estilo. Picasso aborda nuevas formas de expresarse a través de los elementos surrealistas. Aparecen monstruos, figuras sin sentido aparente y el mundo de los sueños, metáforas plásticas para transmitir el sufrimiento y el temor de la gente. El expresionismo, 1937-1947. Picasso sufre de cambios al tiempo de que estos se producen en el escenario internacional. En tiempos de guerra pinta deprimido y en tiempos de paz dibuja cálidas escenas como un tornado que llegó a su periodo expresionista, golpeados por la sangrienta Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. El expresionismo de Picasso está evidentemente influenciado por su propio cubismo, pero estas etapas son pinturas que transmiten fuerza, sentimientos y expresiones dramáticas, situaciones de dolor y angustia. También habrá una factura de la gama cromática, apareciendo colores oscuros y sombríos. Sus cuadros se vuelven un símbolo antibélico que elevó a Picasso como icono del pacifismo mundial. El periodo Vallauris fue dado entre 1947 y 1954. Después de haber vivido una larga carrera llena de cambios e innovaciones, entra en su periodo Vallauris, una etapa de su vida en la que se dedicó a diseñar platos y cerámicas mientras disfrutaba de su retiro en Costa Azul. Abandonó la pintura durante varios años y abordó la escultura y trabajos sobre arcilla, con mucho interés realizando más de 600 piezas. Picasso se deja inspirar por los pájaros y la luz de tranquilidad en el mar. En esta etapa nacen otros dos hijos, Claudio y Paloma. Los temas que se trata de la cerámica y escultura son familiares y de ocio y vuelven a aparecer los elementos de circo y también una especie de interés a la tauromaquia. La última etapa, 1954-1973. Pablo Picasso definitivamente se había instalado en el rincón del mundo más tranquilo como es la Costa Azul. Ahí es donde descansa su estudio repasando las obras de los autores clásicos y empieza a realizar versiones de sus lienzos más famosos. Las rupturas reinterpretaciones que hizo Picasso estaban influenciadas por el cubismo que él mismo había fundado y suponen un broche de oro a su carrera. Tristemente, Pablo Ruiz Picasso murió en 1973 en el pueblo de Mognis. A los 91 años había sido el pintor más famoso del mundo y el artista más influyente del siglo. Y nos había dejado una obra irrepetible y fascinante. Llevó la pintura a extremos que ningún otro artista había imaginado y nos regaló una nueva forma de ver la realidad.